pasa frente a un juez, como se dice en la soledad de su despacho, cuando tiene la causa para sentencia, materia civil? Si los fundamentos fácticos de la acción están probados, lo que debe hacer, y ese es su deber constitucional, dar lugar a la demanda. Y si no lo están, su deber constitucional es rechazarla. Así de simple. Y hasta ahí la imparcialidad del juez no se toca. Nadie puede apuntar con el dedo a ese juez para decirle usted no fue imparcial. En cambio, también puede decretar medidas para mejor resolver. Vamos rápido con esto. Si no se cumple dentro de plazo, la imparcialidad no se ve afectada. Si el resultado es inocuo, el resultado del juicio tampoco varía. Si el resultado es más favorable a la parte que no tenía de su cargo el peso de la prueba, pues tampoco, con mayor razón. Pero si el resultado favorece a la parte que tenía de su cargo el deber de la carga de la prueba y que no había cumplido con su carga procesal, no la del juez, obviamente va a cambiar el resultado del juicio. Y eso, en mi modesta opinión, afecta a la imparcialidad del juez y el trato igualitario que la ley debe dar a las partes por mandato constitucional. Por favor, no me digan, como en alguna vez lo escuché, no, que el juez no lo hizo con mala intención, pero por supuesto, si vuelvo a lo mismo, somos todos adultos, nadie está imputando malas intenciones, lo que estamos hablando de cuestiones objetivas y que tratemos de que sean científicas desde el punto de vista de cómo ocurre en la realidad, y no en estos conceptos que en definitiva pueden ser muy bonitos, pero que no se dan, simplemente. Y aquí viene una razón de orden lógico o de coherencia mínima, a mi modo de ver. ¿Por qué en el sistema procesal penal, que es donde están en juego los valores más caros de nuestra sociedad, la vida, la libertad y la honra, el juez no puede probar salvo pedir unas preguntas aclaratorias? En cambio, en materia civil, donde vamos a discutir las cuestiones de orden patrimonial, si queremos que el juez se inmiscuya, busque la verdad y, en definitiva, sobrepase lo que las partes le han planteado y lo que le han probado. Si queremos otra cosa, deberíamos cambiar la constitución política. Ese es mi razonamiento consecuencial lógico. Otra, hacer un leso con lo que dice la Constitución y los tratados. O el futuro es ponernos a ser demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia solamente para resolver las cuestiones de orden penal. Ya ha resuelto, contra el Estado de Ecuador, por ejemplo, cuestiones de orden civil en materia expiatoria. Entonces, o nos adecuamos a un determinado sistema y lo respetamos, o nos vamos a ver expuestos a sanciones como país. Volvamos a la propuesta. La imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio. ¿Qué significa prejuicio? Juicio previo. No puede tener juicio previo. Y asimismo ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. ¿Y por qué destaco aquí esto del justiciable? Porque siempre estos temas los analizamos desde el punto de vista o de la doctrina, o de los abogados, o de los jueces. Y nos olvidamos del justiciable. Yo he tenido la fortuna de ser abogado por largos años ya, con ganas de dejar esto, profesor hasta el día de hoy, he sido abogado integrante, he tenido el privilegio inmerecido de ser 2 años abogado integrante, por lo tanto sé lo difícil que es este tema desde el punto de vista de la judicatura, y también he sido parte en juicio, he sido justiciable, por lo tanto creo tener más o menos claro cuál es la experiencia que se puede vivir dentro de estos sistemas. La estadística dice que cada uno de nosotros a lo menos va a tener 3 juicios importantes en su vida como parte, no solamente como abogado, como juez o como profesor.
cumplir con la propuesta que yo les hice con la prueba de oficio? Mediante la prueba que decreta un juez, ¿acaso no se acerca a los hechos? ¿O la prueba no es la manera de acreditar los hechos del juicio y aquella no es el vehículo o medio legal para acreditar esto? Si usted es parte o abogado de una de las partes en un juicio, el cual pierde por la prueba que decreta el juez y no por su contraparte, estimará que ese juez desempeñó su función jurisdiccional de manera imparcial y por tanto podemos decir si todavía estamos dentro de los límites de la propuesta que este señor nos ha hecho. Y aquí viene la noticia. La Corte Interamericana dejó de considerar hace bastante rato a la imparcialidad como un elemento o requisito del debido proceso. Y para la Corte Interamericana hoy día la imparcialidad es un presupuesto del proceso. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice don Sergio García Ramírez en la cita que queda a disposición de ustedes, ex juez y ex presidente de la indicada Corte. Vuelvo a la imparcialidad, que no se los voy a leer por tercera vez. Estaba entre comillas, si se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque es de la Corte Interamericana. No es mi propuesta, es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Y en el tercer caso, Usón Ramírez dice: la imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. La imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Este discurso, por si no nos hemos dado cuenta, lo que quiere hacer es proteger la figura del juez y que no se le siga exponiendo al juez, involucrando en una actividad que es responsabilidad, ¿saben de quién? De los que somos abogados. Entonces, queremos un sistema donde vamos a seguir apuntando a los jueces para hacerlos responsables del estado de la justicia en nuestro país, o vamos a cambiar un poquito el norte y vamos a decir los abogados tienen algo que asumir también en esta responsabilidad. Porque hasta ahora, en mi modesta opinión, salvo que un abogado meta las manos, por supuesto, ¿no es cierto?, lo pillan en el cajón, ¿no es cierto?, y sacan la foto, etc. ¿Quién responde por mala praxis abogadil en este país? Yo creo que han existido 3 o 4 casos, ¿no es cierto?, puedo estar equivocado, pero no creo que sea una cosa muy, muy común. Los abogados no nos formamos en la misma universidad que los jueces, no tenemos la misma responsabilidad social que los jueces, no tenemos que tomar los juicios con seriedad y llevarlos a los tribunales cuando corresponde y no para ver qué es lo que puede hacer el juez por mí. Porque usted la tesis contraria es de que el Estado a través del juez y el juez me va a poder subsidiar. Entonces puedo iniciar juicios sin mayores fundamentos. Porque a lo mejor tengo la suerte de que el juez se va a compadecer de mi postura y me va a subsidiar en el trabajo. Total, si él cree que en definitiva, ¿no es cierto?, que la posición mía es la justa, ¿no es cierto?, me va a hacer el trabajo. Súper fácil. Yo creo que la imparcialidad es un fundamento o apoyo principal de algo, porque es una base, y las bases no se transan. Los fundamentos o las bases de un edificio, la base no se saca nunca, es lo que afirma el edificio. Y el presupuesto es lo que dije, es decir, es lo que está antes del proceso. Los principios, sí, transitoriedad de la serie, procedimental. ¿Por qué? Porque hay que efectivamente partir de una parte para llegar a otra. Lo más eficaz posible, por tanto queremos cambiar a un juez director, completa la facultad. Mire, ¿sabe? Démosle toda la facultad de dirección que quieran los jueces. Y que queramos nosotros también los jueces, o el legislador. Y las que se nos ocurran de aquí a la eternidad, también démoselo. Porque el proceso tiene que ser eficaz. Es efectivo que la justicia de la teoría no es justicia. Todo lo compartimos. Pero en eso el juez no viene su imparcialidad. Así que adelante con el juez director. Y esto es el juez inquisidor.
es de lo que venimos saliendo del sistema procesal penal y ahora lo queremos incorporar en el sistema procesal civil. O sea, yo me tengo que jubilar después. No me queda otra alternativa. La eficacia, de la mano con esto. La moralidad es una cosa para discutir, porque efectivamente debemos exigir procesos morales. Pero aquí no es tan simple decir, mire, moralidad, porque eso es decir, bueno, la justicia, decir la verdad, el universo, ¿no? ¿Qué tipo de moralidad de manera concreta? Y va a ser la moralidad, porque la moralidad es un concepto prácticamente platónico, o sea, una cosa tremenda. La moralidad puede significar que yo tenga que entrar a reconocer siempre que no tengo la razón, de que en definitiva no tengo derecho a defensa, por lo tanto me allano la pretensión del contrario, si la tiene el demandante. Distinto es lo que anuncié, que se me puede perfectamente prohibir actuar con inmoralidad, de modo tal que si yo tengo una prueba que no quiero exhibir, no tengo obligación de exhibirla, pero si me la pide mi contraparte, estoy obligado a entregarla. Pero que me la pida mi contraparte, no mi juez. ¿Saben por qué? Porque yo cuando gano un juicio lo gano yo. Y cuando lo pierdo, lo perdí porque es culpa al juez. Y ese es nuestro sistema. Y el que no quiera ver esto, la verdad es cosa que no está viendo la realidad. Igualdad de las partes, por supuesto que tenemos que cuidar la igualdad de las partes, de modo tal de que, cuidado, lo que pide una parte yo lo traslado a la otra, lo que pide esta lo traslado a la otra. ¿Cómo voy a resolver sin escuchar a las dos partes? Y la imparcialidad del juez, ¿sabe? El juez ahora le vamos a entregar, y yo estoy de acuerdo, tengo alguna duda, pero estoy de acuerdo, que falle de conformidad a las reglas de sana aquí. Con eso le estoy entregando las llaves máximas de la confiabilidad en la resolución de los conflictos del juez. Y no pierde su imparcialidad con el uso de la misma, porque los límites son bastante amplios. Basta con que tenga una manifestación que no contradiga aquellas cosas que nos reprocharía, nos repugnaría a cualquiera, que nos dijera hoy día los autos vuelan, para exagerar. Pero si es un razonamiento coherente, bueno, le estoy entregando la máxima de la confianza para que resuelva el conflicto. Y esto no es mío, es bien antiguo. Fíjense lo que les destaco en la parte final de este procáctico, que los españoles fueron muy vivos, porque si uno estudia este punto se dará cuenta que la gran mayoría de los autores tradujo este procárdico en la parte que decía el juez debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas. Hasta ahí llegaba. Y David Echandía, por lo menos es el autor que yo encontré por primera vez, que dijo, esto no es tan así. El procárdico era un poquito más completo. Y los traductores españoles lo cortaron. ¿Por qué? Porque si no se les caía el sistema inquisitivo. Y esto tiene una razón histórica. Pero el procárdico ya en ese entonces decía, y probaba por las partes. A nosotros, todos, nos enseñaron la congruencia hasta de acuerdo con las razones alegadas. Y por eso que yo sostengo, y lo tengo por escrito, y lo he defendido, y no me calificaron con nota máxima, de que también es parte de la congruencia la prueba rendida por las partes, no por el juez. Y este es el aporte, porque todo lo que he hecho hasta aquí puede valer nada, ¿no es cierto? Y cada uno podrá pensar lo que quiera, pero esto ya es otra cosa que creo que puede ser novedoso y a lo cual yo los llamo a darle alguna importancia, que es el tema de la imparcialidad psicológica, que hasta donde llegan mis conocimientos puedo estar equivocado, pero en el ámbito del proceso civil chileno lo hemos pasado por encima, no le hemos dado ninguna importancia y en definitiva ni siquiera nos hemos enterado mucho de nosotros, hasta que yo tuve la suerte de encontrarme con este tema hace ya casi un año y medio, que plantea este tema de los sesgos psicológicos del ser humano. Si ustedes ven la última revista del Colegio de Abogados de Santiago, viene una entrevista al señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema que se titula, porque él lo dice 2 veces
exposición, los seres humanos somos imperfectos. Y yo estoy seguro además que lo dice no porque es colocolino, sino que lo dice porque realmente los seres humanos somos imperfectos. No, ahí se declara, ni siquiera firma con lápiz azul, una cosa terrible. Ahí está mi primera discrepancia con el presidente de la Corte Suprema. Tenemos equipos distintos. Pero tiene toda la razón. Yo los invito a leer esa entrevista. Realmente es una cosa, es una enseñanza humana. Por favor, léanlo. Y él nos recuerda, dice, los seres humanos no somos perfectos, somos imperfectos. Bueno, ergo, si los jueces son seres humanos, yo creo que todos vamos a defender que son seres humanos. La consecuencia lógica, ¿cuál es? De que los jueces también son imperfectos, como lo somos los abogados, como lo somos los justiciables, todo aquel que se precie de ser humano. Ya tengo dudas de algunos, pero en general todos somos imperfectos. Y por lo tanto el tema psicológico no es un tema que nos puede ser baladí, tiene una cierta importancia. Y esto además tiene mecanismos de que es apasionante, pero esto es toda una vida, no sé si uno se puede dedicar. Voy rápido porque ya creo que debo ir terminando. Existe un tema que se denomina procedimiento heurístico de la representatividad. Y aquí yo estoy copiando, razón por la cual nada de esto es mérito mío, solamente el dato del autor que hay y de los estudios que respaldan ese estudio también están a disposición de ustedes. Dice, y me voy a detener sí en uno que es donde yo hago mi propuesta. Este procedimiento conduce a errores estadísticos y matemáticos en el cálculo de la probabilidad derivados de la insensibilidad a la probabilidad previa de resultados y al tamaño de la muestra, así como de errores relativos a la aleatoriedad y en relación a la denominada reducción a la media. Pues son conceptos técnicos, pero en el fondo es lo que hace una descripción de cuáles son aquellos sesgos mentales en los cuales estamos todos involucrados, que muchas veces no nos damos cuenta de los mismos, pero que nos afectan en nuestra toma de decisiones. Y por lo tanto hay que tenerlos presentes, hay que identificarlos y hay que saber controlarlos, que es lo importante en la labor jurisdiccional. Procedimiento heurístico de la disponibilidad. Con arreglo a este procedimiento mental, el sujeto procede a valorar la probabilidad de que acontezca un suceso, tomando en consideración la facilidad con la que el propio sujeto puede recordar o imaginar ejemplos de sucesos similares. Este es muy interesante. El llamado de anclaje y ajuste. Este proceso mental se fundamenta en la realización de una estimación por parte del sujeto a partir de un valor inicial. Todos actuamos sobre la base de valores iniciales, es lo que opinamos, por lo menos, que progresivamente ajusta, ahí está la clave, a medida que obtiene información adicional. Los múltiples estudios realizados acreditan cómo este procedimiento mental da lugar a resultados diferentes simplemente por el hecho de que se haya empezado por un valor distinto, es decir, por mi propia opinión. De lo anterior se deriva que con frecuencia la valoración inicial ejerce una influencia indebida y desproporcionada sobre el análisis del sujeto y provoca errores que pasan inadvertidos para el propio interesado. Esto es interesante, pasan inadvertidos para el propio interesado. El retrospectivo me lo voy a saltar, pero queda aquí en discusión de ustedes para llegar a este que es el que me interesa. Este proceso mental de confirmación se caracteriza por la tendencia del sujeto a filtrar una información que recibe, de manera que de forma inconsciente busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su propia posición inicial, e ignora y no valora las pruebas y argumentos que no respaldan la misma. El sesgo de confirmación es una tendencia irracional a buscar, interpretar o recordar información de una manera tal que confirme alguna de nuestras concepciones iniciales o hipótesis. Es un tipo de sesgo cognitivo, es decir, un error sistemático del razonamiento inductivo. Los sesgos pueden ocurrir en la reunión, recolección de pruebas, interpretación o recuperación de información. Algunos psicólogos utilizan la denominación sesgo de confirmación para las desviaciones sistemáticas, etcétera, etcétera. Este es el sesgo de grupo, que me lo salto, con esta lámina ya terminar. Si bien en mi opinión todos los procedimientos y sesgos mencionados se interrelacionan o pueden interrelacionarse en un momento dado, en el análisis que se realice,
Me parece que el llamado heurístico de anclaje y ajuste y el de confirmación es el que afecta, si no lo sabemos, no lo conocemos, no lo sabemos manejar con mayor gravedad el tema de la imparcialidad. Y ello con relación aquí justamente a la prueba que decreta un juez. En efecto, en cuanto al procedimiento mental señalado y denominado heurístico de anclaje y ajuste, la decisión del juez al decretar prueba de oficio estará sustentada en una estimación a partir del llamado valor inicial, compuesto por las razones que haya tenido para decidir decretar determinada prueba, que puede, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, estoy diciendo que puede llevarlo a resultados diferentes derivándose, lo que dice este autor, que con frecuencia la valoración inicial ejerce una influencia indebida y desproporcionada sobre el análisis del sujeto y provoca errores que pasan inadvertidos para el propio interesado. Entonces, aquí llegamos al tema de fondo y con esto sí realmente termino. Es mi parecer de que un juez que responde, en definitiva, al modelo adversarial, es aquel que está dispuesto, tiene la preparación y conoce realmente y reconoce realmente que su función es escuchar la versión de este señor que está acá, escuchar la versión de este otro señor que está acá y dejarse persuadir legalmente por una de esas dos posiciones. Y no levantar su propia teoría del caso. La otra vez conversaba con el fiscal regional de Temuco, me decía, mira, yo estoy espantado, he escuchado a jueces de garantía decir que ellos levantan su propia teoría del caso, pero por favor, eso es la antítesis del sistema adversarial. Y llegar, una vez persuadido legalmente, con los medios de prueba, con el sistema de razonamiento, etc., a una solución, que es la que en definitiva a ese juez le provocó convicción respecto de lo que va a resolver. Muchas gracias.